Marsbase es salir de tu zona de confort. Significa enfrentarte pues, a cada proyecto un reto distinto. Ha pasado también con el hiring. Hemos tenido experiencias más bien reguleras con agencias de contratación. No sé si nos gastamos 40.000 euros en agencias o contratación, puede ser algo así. Y dijimos, por este precio podemos tener una persona dentro que esté todo el tiempo con hiring, pero que aparte puede aportar con otras cosas de la empresa. Nos ha costado mucho algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo el perfil de marketing, que es una cosa que Alex llevaba mucho tiempo insistiendo. 2 años. 2 años, ¿no? Y que estábamos ahí, no, ahora no, etcétera. Pero que una vez los hemos tenido, nos costaría mucho ahora vivir sin ellos. Queríamos crecer en proyectos, no puedes estar supervisando el día a día de todos los proyectos. Nos ha costado mucho delegar porque tenemos un perfil como que nos gusta mucho pues, hacer las cosas nosotros mismos, ¿no? De hecho, una de las cosas que ha pasado, y ya que estábamos tratando este tema, es que la gente que no ha funcionado. Es que al introducir más project managers dentro de la empresa, empezamos a ver que cada project manager tiene una forma de reportar distinta. Este año es que para poder delegar tienes que tener tiempo para poder supervisar bien a esos perfiles, ¿no? Y ahora creo que estamos hablando de cosas que hemos hecho muy bien y luego hablaremos de cosas que hemos hecho muy mal, ¿no? Que creo que también hay que compartirlo. Y hemos visto sobre todo también la evolución, ¿no? De gente que quizás al principio era súper escéptica con el tema IA y que ahora los ves que le están sacando partido. Es que la herramienta es útil en su estado actual, ¿no? Creo que hemos llegado al punto de decir, vale, para esto sirve y para esto no. Xavi, Jordi, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo sin veros en persona? Y primera vez que grabamos los tres así en persona para el podcast. Un placer, la verdad. Yo creo que grabé un podcast contigo, Alex, al principio de Life on Mars, pero hace como 4 años, ¿no? Cuando empezamos a hacer el podcast y todavía era un podcast virtual. En aquel entonces, creo, desde entonces que no he vuelto. Tú hiciste el primero, que fue como esos híbridos de que estábamos sin eventos online de Startup Grind, pero hicimos un podcast de remoto, ¿no? De cómo enseñar a la gente a hacer el remoto. Luego hemos hecho un par más, ¿no? De organización interna de Marsbase y uno de Q&A, pero sí, hacía un tiempo. Xavi, ¿tú qué tal? Bien. También contento, repitiendo por segunda vez aquí en el podcast. La verdad es que está genial el estudio. Y bueno, ahora también con el logotipo de Marsbase, que luce un montón, está genial. Hombre, el upgrade ha sido un buen año. Vamos a comentar esto. La idea de hoy es, para dar contexto también a la audiencia, es hacer el repaso del año, ¿no? Que creo que es una cosa que lo hicimos una vez, no hemos vuelto a hacer y sería una buena tradición. Y para contextualizar todo esto, creo que está bien recordar que sí que es una cosa que yo he ido diciendo a lo largo de los podcasts, que es que los primeros 6 o 7 años de Marsbase han sido años relativamente calmados, donde teníamos bastantes clientes con un retainer anual, siempre hemos estado en una posición fuerte de caja, hemos tenido cierta estabilidad de equipo, creciendo poco, 1 o 2 personas al año, pero es verdad que desde 2022 venimos teniendo como un match ball, no match ball, un set ball, nunca hemos tenido un match ball, pero sí que es verdad que cada 3 meses, cada 4 meses, a veces cada 6, si tenemos suerte, nos enfrentamos a ostras, faltan proyectos, ¿no? Tal cliente se ha quedado sin pasta, tal cliente ha tenido que cerrar. Nos encontramos mucho más esto. Entonces, primero un poco de perspectiva histórica, luego entramos en 2025, pero no sé cómo habéis enfocado vosotros o cuál ha sido vuestra visión desde 2022, mediados, que hemos pasado de la estabilidad anual a estabilidad trimestral. Yo creo que se explica un poco también por el sector, ¿no? Cómo se encuentra actualmente y todo lo que ha venido ocurriendo desde 2020, ¿no? En 2020 tuvimos la pandemia, que para muchos negocios fue un momento bastante duro, pero para el sector tecnológico justamente pues hubo un boom, ¿no? Todas las empresas querían digitalizarse, etcétera, ¿no? Y nosotros creo que esto también lo notamos bastante. Fueron 2 años, el 2020-2021, bastante buenos a nivel de proyectos, a nivel de recurrencia, etcétera, ¿no? Después tuvimos 2022, ¿no? Con la crisis, o las múltiples crisis que han habido desde entonces, ¿no? Desde la guerra de Ucrania, luego pues los layoffs en el sector tech, ¿no? El tema de la inflación, o sea, ha habido un montón de problemas y esto de alguna forma pues también ha impactado en el tipo de proyectos, ¿no? Y en la duración de los proyectos que nosotros encontramos, ¿no? Sí que es verdad que seguimos teniendo proyectos bastante grandes y bastante largos, pero es verdad que quizá pues, hemos apreciado que algunos proyectos grandes, pues cuando terminan no tienen una continuidad o pasan unos meses hasta que vuelven a reprenderse, ¿no? De alguna forma. De hecho, entraremos luego en la parte organizativa, pero sí,
¿Cuál es Sí. tu visión, Xavi? Qué bien vivías, Alex. Qué bien vivía. Yo antes Porque tenía tú que hacer estabas- el trabajo de diciembre a febrero, vendía toda la capacidad del año y hasta diciembre del año que viene. Ahora ya no es así. Claro, porque tú diciendo, no, sí, los primeros 6-7 años fueron tranquilos, calmados. Y A nivel de pensando, ventas. De nivel de ventas, claro, yo pensando una mierda, ¿sabes? Porque, hostia, no me tocó a mí currar esos primeros años. Y Jordi, tú estarás conmigo también. Fueron años de empujar mucho y tirar para adelante. Sí, yo no he tenido esta impresión que tienes tú, Alex, de tranquilidad, ¿no? Y de, pues esto coincido un poco con Xavi. Creo que siempre hemos tenido momentos de tener que empujar mucho, ya sea pues, a nivel técnico, a nivel de desarrollo, de supervisar los proyectos. O sea, mi sensación es más bien de cuando tenemos muchos proyectos, tenemos mucho trabajo porque hay que sacar los proyectos adelante, ¿no? Y cuando faltan proyectos, tenemos que dedicar mucho tiempo a hacer ofertas, a perseguir posibles clientes, etcétera, ¿no? Así que realmente creo que es una visión un poco diferente, ¿no? A ver, yo creo que has hecho Exacto. una cosa interesante, Jordi, que es el tema de la pandemia. Pues sí que es cierto que antes de la pandemia, sobre todo, Alex, tu trabajo comercial y al final de networking, se apoyaba mucho en eventos presenciales, como podían ser Startup Grind, que iba como un tiro en esa época. Exacto. Entonces yo creo que también, no sé, tú me dirás, pero yo tengo la sensación de que post pandemia, eventos como Startup Grind dieron un poco de bajón, quizás. Sí, por lo general sí. O sea, Barcelona se ha quedado un poco huérfana, a pesar de que lo hicimos un par de años después de la pandemia. Es verdad que creo que nunca volvió al nivel, ¿no? Culminamos con el evento de los 10 años, que se estuvo muy bien, pero es verdad que después de Startup Grind no ha habido otro evento en Barcelona como referente a nivel de tecnología. Hay las ferias, las conferencias, pero ese mensual recurrente que hacía que la gente fuera ahí, modelo Meetup, ¿no? Donde ya la gente se acaba como conociendo, haciendo amistad, incluso contratando simplemente por el hecho de, ostras, yo te veo a menudo en estos eventos, acabo entablando una relación de amistad contigo, vamos a hacer algún proyecto juntos, ¿no? Nosotros habíamos fichado un par de personas que conocimos por Startup Grind, Pablo Román, por ejemplo, que estuvo en el podcast, Uriol también venía a nuestros eventos. Quiero decir que ha sido positivo no solo a nivel de facturación de clientes, sino también a nivel de atracción de talento. Pero es verdad que luego han desaparecido esta recurrencia de eventos de referencia a los que yo también podía acudir, no solo como organizador, sino como asistente, ¿no? O como ponente incluso. Yo he visto que post pandemia prácticamente no voy a hablar a ningún evento. Pre-pandemia, 2 veces al mes iba a hablar a eventos, ¿no? Y ahora es como que hay menos. Quizás están más focalizados en ella y en otras cosas, pero no hay tantos, ¿no? Entonces también es una parte de generación de negocio que un poco hemos perdido por ahí. Pero la apreciación es buena, ¿eh? Yo creo que hay una parte que es la de cada uno ve su área. Entonces, desde el punto de vista de ventas, yo siempre hacía la broma. La realidad no era esta, ¿no? Porque luego a mitad de año perdíamos un cliente como un Clearpix, un Everest, que los perdimos a mitad de año y había que hacer un push ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que había mucha menos fricción con los clientes, había mucho más retainer anual y no teníamos que negociar tanto como ahora, que ha cambiado el paradigma desde 2022, que es proyecto fase 0, hacemos un piloto. Bien, el piloto ha ido bien, son 3-4 semanas. Vale, vamos a hacer la fase 1. Espera, que ahora tenemos que negociar el budget internamente. Y pasan 2 meses. Hacemos la fase 1. Entre la fase 1 y la 2, ahora mismo tenemos 2 proyectos que ha pasado un año entre la fase 1 y la fase 2, ¿no? Y todavía no están cerrados, ¿no? Quiero decir que esto no pasaba. Tengo la impresión que no pasaba tanto prepandemia y ahí hay más también labor organizativa, labor técnica de cerrar el proyecto. Entonces creo que nos ha impactado un poquito más. Hay más overhead a nivel organizativo. Quería dar este contexto para decir, si la situación era tan mierda o tan complicada, digamos, a principios de año, ¿por qué decidimos este año, a pesar de todo, decidir crecer el equipo tanto y ponerle el mensaje fue, vamos a poner 2 marchas más? Hemos acabado fichando 8 o 9 personas este año, o el triple de lo que haríamos un año normal. ¿Cuál fue vuestro recuerdo de decidir esto? Yo, para venir aquí al podcast, he mirado un poco los datos también y para poner un poco de contexto. Creo que el año pasado, el 2024, fue un año que a mitad de año, más o menos hacia finales de año, tuvimos un boom bastante grande a nivel de facturación. Creo que cerramos algunos proyectos grandes y la facturación, de hecho, aumentó pues, quizá un 50%. O sea, pasamos de facturar 160.000 euros al mes de media, más o menos, a unos 240, una cosa así. Y claro, eso nos llevó también a principios de este año, que, bueno, un poco pues, esa continuidad, ¿no? De los proyectos que conseguimos cerrar en ese momento, nos llevó pues, a ampliar el equipo, ¿no? Que es una cosa que pues, nos hacía falta para poder acometer todo lo que teníamos. A ver, según mi opinión, me acuerdo mucho de la reunión final de año de 2024 y ahí, es decir, vimos que a nivel comercial
la empresa estaba tirando bastante y yo me acuerdo que tú hiciste una reflexión, Alex, que era bastante interesante, que era la reflexión de tenemos que intentar que la rueda no pare de girar. Cuesta mucho una vez, es decir, una vez la rueda se para, volverla a hacer girar cuesta, pero una vez está girando es mucho más fácil seguir vendiendo. Tú creo que lo resumiste diciendo, al final, si todos los posibles clientes nos ven como una empresa ocupada, que no tiene disponibilidad, etcétera, cuando tengan que buscar un proveedor, no pensarán en nosotros. Entonces, yo creo que también nos cogimos esa idea y dijimos, vale, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer para aprovechar todas las oportunidades que vengan. Y esto pasa por cambios estructurales en Based, por hacer crecer el equipo y por ser también más ambiciosos, ¿no? Al final la idea era esta, que contra más proyectos cogiéramos, más posibilidades teníamos de atraer nuevos proyectos. Un poco como la pseudociencia esa de lo bueno atrae lo bueno, ¿no? O el dinero atrae el dinero. Exacto. En plan, sí, si piensas en positivo te pasan cosas positivas. No, eso son mierdas, pero sí que siento que tu reflexión a nivel comercial tenía mucho sentido, ¿no? Es la percepción que tiene al final un cliente sobre ti. Y entonces, pues, dimos los pasos hacia esa dirección. De hecho, me acuerdo el caso paradigmático al que siempre invoco yo, que es el de Rakuten, que lo teníamos como cliente los 3 primeros años de la empresa. Hubo un momento que pues, paramos el proyecto porque pues, se acabó y creo que hicieron una reestructuración y tal, y paramos un tiempo, ¿vale? Porque tenían que internalizarlo y tal. Y cuando volvieron a externalizar, nos llamaron una vez, no tuvimos capacidad. Dijimos, bueno, nos llamaron una segunda vez, no teníamos capacidad para coger el proyecto. Creo que llamaron una tercera, tampoco tuvimos y ya no han vuelto a llamar. Entonces, ahí lo pierdes, ¿no? O sea, te vienen a buscar una vez, 2 veces, pero si las 2 veces dices que no, ya te perciben como, bueno, estos ya no les interesamos como clientes, ¿no? Y es verdad que el cambio de mentalidad lo hemos experimentado no solo en ventas, sino también en hiring, ¿no? En contratación, a la que nos cuesta mucho arrancar la contratación, ¿no? Pero es verdad que la que nos ponemos y la rueda va girando y vamos viendo candidatos, que también ha sido una cosa que hemos implementado este año, pero antes nos costaba horrores empezar a mover la rueda de, venga, vamos a publicar ahora las ofertas, lo ponemos en la web, lo ponemos en LinkedIn, contratamos agencias. Todas estas cosas, hay un coste de start and stop, ¿vale? Que lo hemos visto tanto en contratación como en ventas, que es muy alto. En ventas, al final pasaba esto, ¿no? Lo de decir, vale, vendemos mucho. Hemos ido mucho a trompicones estos 2 últimos años en el que yo hacía un push de ventas, llegaban los proyectos finalmente, pues luego teníamos el problema de overhead de ahora cómo gestionamos el equipo. No tenemos gente suficiente, tenemos que fichar. Tenemos proyecto que se alarga, entonces ahí pues la mano mágica de Jordi diciendo, bueno, vamos a hacer esto por aquí, encontraremos un freelance, lo acabamos haciendo. Pero es verdad que acabamos luego sufriendo por tener demasiado curro. Entonces, ¿qué pasa? Que igual nos enfocábamos demasiado dentro de la empresa, vamos a optimizar procesos, hacer que los proyectos salgan, tener contento el equipo y todo, y parábamos las ventas. Entonces, el volver a arrancar, volvíamos a arrancar siempre reactivamente, demasiado tarde. Cuando, que dentro de un mes 5 personas se quedan sin proyecto. Entonces, vuelve a arrancar todo. Y son cosas que llevan tiempo, tanto como el SEO, como la contratación, como todo, que al final, pues bueno, tiene este coste de empezar a girar. A nivel de hiring, por ejemplo, que también creo que es un bloque bastante interesante que podríamos abrir ahora. Claro, hemos pasado a fichar 2 perfiles, ¿no? Los perfiles más técnicos y los perfiles que consideramos de inversión en la empresa. Son los perfiles non-billable, ¿no? Al principio de empresa fichamos, pues al principio del año, fichamos más un perfil de marketing, hemos fichado un perfil ahora de recursos humanos, perfiles que nos ayudan más a la administración, que estrictamente no son facturables a cliente, entonces añaden coste estructural. Pero a la vez, sin ellos, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí, estamos un poco en este impasse, ¿no? Creo que la decisión que tomamos a principios de año, en Q2, ¿no? A principios pues en ese momento, fue correcta, ¿no? Que era intentar escalar la empresa y hacerlo pues a través de estos perfiles. Por ejemplo, también, no lo has mencionado, pero también fichamos a un perfil de Project Management. Correcto. Es decir, que en el fondo fueron 3 personas, o han sido 3 personas este año que se han sumado a nivel de costes estructurales, ¿no? Pero claro, esto nos permite, obviamente, pues poder focalizarnos en más cosas, hacer más ofertas, pues dedicarnos más al hiring, pues hacer más, pues no sé, los one-on-ones, etcétera, etcétera, ¿no? Al final se trata de mentalidad, ¿no? Mentalidad de empresa más pequeña y mentalidad de empresa pues un poco más grande. Yo creo que uno de los cambios principales del paso de 2024-2025 fue el cambio de mentalidad que asumimos los 3. Quizás tú y Alex tenías un poco más ese cambio de mentalidad más interiorizado, ¿no? Que ya querías potenciarlo desde hacía más. Seguramente yo he sido el más resistente, ¿no? Porque tiendo a pues querer tenerlo todo atado, todo bien controlado. Pero sí que recuerdo este cambio pues con mucha ilusión y yo lo tomé con muchísimas ganas. Después hubieron cosas que salieron mejor, cosas que salieron peor, como siempre, ¿no? Podemos hablar durante el podcast.
Son cambios que una vez los hemos aplicado, nos ha costado mucho, algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo el perfil de marketing, que es una cosa que Alex llevaba mucho tiempo insistiendo. 2 años. 2 años, ¿no? Y que estábamos ahí, no, ahora no, etcétera. Pero que una vez los hemos tenido, nos costaría mucho ahora vivir sin ellos, ¿no? Que eso creo que lo comentamos también Hmm. en una reunión de socios, ¿no? De, ostras, ahora no me imagino cómo podemos seguir sin este perfil, ¿no? De hecho, es como la primera vez que... Hay un costo, o sea, el cambio de mentalidad de escalar nosotros mismos. Me acuerdo cuando fichamos a Bego, la primera Office Manager, ¿no? Que primero dijimos, vamos a intentar alargar todo lo que podamos haciéndolo nosotros. Pues llega un punto en que dices, nos estamos quemando de hacer minucias, tareas administrativas, cosas que no tiene mucho valor que lo hagamos. Pero es verdad que este tipo de perfiles va contra el margen de la empresa. Entonces, tampoco... No quiero hacerlo sonar como un coste, por eso llamamos perfiles de inversión. Pero es verdad que hay como una cierta mentalidad de querer ser demasiado frugal y eso puede frenarte en el crecimiento como persona y como empresa. Entonces, cuando hicimos el cambio, luego vimos que, ostras, funciona muy bien el perfil de Office Manager, lo necesitábamos. Pero quizás lo hemos podido contratar y luego estos otros perfiles que han llegado un poco más tarde, porque nosotros somos una empresa que nos hemos focalizado siempre en el margen. No hemos tenido una facturación como la estrella del norte, hemos tenido el margen, ¿no? Entonces, nos lo podemos permitir. Otras empresas probablemente van más, bueno, en el día a día, ¿no? Yo me acuerdo que el ejercicio que hice yo mentalmente es de decir, oye, estamos en 20 personas, vamos a pasar a ser 30. Pues llega un punto en que ya no puedes estar en todo. Cuando ya te come el backlog, cuando ya tienes el run este de no llego a todo y lo tienes durante tantísimo tiempo, llega un punto que dices, es un ejercicio de responsabilidad encontrar a alguien que te saque gran parte de las tareas que tienes para focalizarte en lo interesante, ¿no? Entonces, claro, y ahora mismo que estamos teniendo incluso la discusión interna de, oye, ¿podemos contratar un perfil de ventas? ¿Cómo me lo planteo yo? ¿Qué hago en las ventas? Que es en lo que me he centrado ahora desde que ya no tengo la parte de marketing o tengo muy poca de la parte de marketing, hay una gran parte de ventas que seguramente es externalizable o delegable, ¿no? Que es la que aporta quizás un menos valor o que requiere que estés focalizado al 100% en ello y que otro perfil con menos experiencia también se le puede ir formando para que lo haga, para que yo me pueda concentrar en el en el bottom of the funnel, ¿no? En la parte que aporta más valor, ¿no? A nivel tecnológico, tú lo habrás notado, Xavi, también con los perfiles de un engineering manager que hemos contratado este año, la promoción de los tech leads, por ejemplo, que has podido delegar más y nos hemos escalado, cada uno de nosotros. Este año nos hemos podido escalar un poco. ¿Por tu parte? Sí, a ver, al final era la idea. Si queríamos crecer en equipo, queríamos crecer en proyectos, no puedes estar supervisando el día a día de todos los proyectos. Cuando hicimos la entrevista del anterior podcast, te estoy hablando de la importancia de supervisar a veces, ¿no? Es decir, todos los aspectos de la empresa. Yo creo que supervisión siempre tiene que haber, pero depende un poco de dónde pones el foco, ¿no? En qué altura pones el foco. Si quizás más ves los primeros años era yo poniendo el foco en los proyectos muy específicamente, porque al final hay pocos proyectos, hay pocos empleados, así que te interesa poner muy el foco al detalle. Y poco a poco este foco ha ido subiendo, ¿no? Y cada vez pues vas teniendo una visión más general y aportas, digamos, más a las personas que están haciendo de tech lead, que están desarrollando, que están haciendo engineering manager, que no tanto, digamos, en el proyecto específico. Y este ha sido un poco el principal cambio, ¿no? Que me he encontrado más charlando y hablando con los responsables técnicos de Masres, no solo los responsables, sino también con los ingenieros que tenemos y intentar pues mentorizarlos, intentar darles consejos con la experiencia que hemos ido cogiendo en Masres durante todos estos años, más que supervisando el trabajo del día a día, ¿no? Más que entrando al barro, ¿no? Que a veces esto pues siempre hará falta hacerlo cada X tiempo, ¿no? Si hay alguna complicación, si hay alguna cosa, pero lo ideal es lo otro, ¿no? Que tú puedas aportar un valor desde un punto de vista de más altura. Que para bien o para mal, yo creo que esto es una cosa que siempre nos ha costado mucho, ¿no? Es decir, al menos a Xavi y a mí, creo que nos ha costado mucho delegar porque tenemos un perfil como que nos gusta mucho pues, hacer las cosas nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ha sido pues, un reto y estoy de acuerdo con él que seguramente, pues, especialmente ahora a finales de este año, creo que estamos un poco en esta línea de cada vez más trabajar más con los diferentes perfiles y ayudarlos a que puedan hacer las cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho en algunas ocasiones para ayudar a empezar a delegar, y lo hemos comentado poco internamente, que es, por ejemplo, la administración, al principio tuvimos una freelance que nos ayudaba con esto. Entonces, fue una manera de
bueno, darnos pequeños pasitos de ver si podemos externalizar o delegar, automatizar e incluso eficientar ciertas partes de la empresa. Y cuando vimos que iba bien y que había suficiente trabajo, llegó el momento de meterlo dentro de la empresa. Ha pasado también con el hiring. Hemos tenido experiencias más bien reguleras con agencias de contratación y llegó un punto que dijimos el año pasado, ahora diré el número del tuntún, pero no sé si nos gastamos 40.000 euros en agencias o contratación, puede ser algo así. Y dijimos, por este precio podemos tener una persona dentro que esté todo el tiempo con hiring, más o menos activamente, pero que aparte puede aportar con otras cosas de la empresa, ayudando a Eli con la parte pues, de gestión de empleados, de organización de los eventos de empresa y todo esto. Quiero decir que es algo que hemos hecho, pero yo no había caído tanto en esto, ¿no? Y al final los resultados que estamos teniendo a nivel de hiring, tú dirás, Xavi, que al final eres la persona que hace las entrevistas, pero tampoco difieren mucho, ¿no? Al contrario, quizá tenemos más candidatos que antes ahora y los candidatos son mejores o como mínimo son del mismo nivel. Sí, como mínimo son iguales. Al final, a ver, si queréis abrimos el melón de las empresas de hiring en el sector tech, pero si abrimos este melón, a lo mejor después me caen un montón de mensajes por LinkedIn A metiéndome... Jordi ya le cayó hate por decir También. que los empleados costaban, ¿no? Algo así, por poner el desglose de costes. No hace falta. Podríamos hacerlo, pero si no, nos vamos a comer el tiempo. No, al contrario, yo creo que hay un par de melones más que podríamos abrir como parte de la discusión de lo que es el año. Y una es la de, en el año que hemos fichado el triple de personas que lo que hacemos habitualmente, ¿cómo lo hemos notado a nivel de equipo? Mi percepción fue la de los primeros meses del año fueron bastante estresantes porque nos costó acometer todo este ritmo de onboardings, asimilación de cultura de empresa, estar encima de la gente que fichábamos, que quizás había un perfil no junior, menos senior. Y por la otra parte es que, y eso es opinión personal, yo creo que a todo el mundo que entra en la empresa Mars-Based, el primer proyecto le cuesta mucho. Le cuesta mucho más, quizás porque está siendo observado, porque es periodo de adaptación o incluso de prueba, y que lo vemos que gente que incluso ha generado dudas, luego en el segundo proyecto, coño, ha funcionado muy bien, pero el primer proyecto no salió tan bien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Les, con esto? Yo le he estado dando vueltas, A ver. bastante. Yo creo que todo se resume en que en Mars-Based hacemos proyectos que son difíciles. Eso es verdad. Entonces, hay mucha gente, pero incluso perfiles muy seniors que han entrado en Mars-Based, gente que tenía 10 años de experiencia, 12 años de experiencia, trabajando en empresas que tú miras desde fuera y dices, hostia, pues es interesante. Y hablando con ellos, pues veías que hacían cosas interesantes, ¿no? Estas empresas a nivel técnico. Pero al final hay muchas empresas que, pues, al final tú estás trabajando en esa empresa y haces un poco siempre lo mismo, ¿no? En tu zona de confort. Mars-Based es salir de tu zona de confort. Significa enfrentarte, pues, a cada proyecto un reto distinto, que puede ser muy distinto. A lo mejor tienes un proyecto que es de IoT y tienes que aprender, pues, cómo funciona la parte IoT de ciertos dispositivos, y otro es un e-commerce o una integración con pasarelas de pago a bajo nivel, con suscripciones y demás. Y son ámbitos de conocimiento muy distintos, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que pensar, Mars-Based es una agencia. Entonces, ¿tú qué proyecto le vas a tirar a una agencia? Pues el proyecto que te va a costar. Es decir, te va a costar ya sea porque no tienes la gente para hacerlo o bien porque tiene un nivel de complejidad que tú mismo no puedes asumir. Y lo hemos visto con clientes que nos han dicho, mira, es que nosotros somos expertos en esto, pero en esto no sabemos suficiente como para hacer el proyecto. Lo podéis hacer vosotros, Mars-Based, y nosotros lo podemos hacer y lo hacemos pues satisfactoriamente. Claro, esto es algo que no encuentras en muchos tipos de empresa, ¿no? Y muchos de los perfiles que hemos fichado, pues les faltaba quizás este recorrido, ¿no? Esta experiencia en proyectos challenging. Y por eso creo que el primer proyecto, pues es muy complicado para mucha gente, porque entran aquí y dicen, vale, wow, tengo que ahora enfrentarme a cosas nuevas que no he hecho nunca. El nivel de exigencia es alto, porque Jordi y yo nos caracterizamos por tener un nivel de exigencia pues bastante alto, y además trabajas en remoto, trabajas con un cierto nivel de autonomía, ¿no? Es decir, que muchas veces empresas que quizás trabajan más, pues, como mucho más ligado a los perfiles, ¿no? Nosotros tenemos proyectos que a veces, pues, quizás tenemos 2 desarrolladores y tienen que actuar de manera autónoma, ¿no? Resolver un montón de problemas, no estás solo en tu área. Yo creo que esto es lo que hace que muchas veces, pues, gente que entra en Mars-Based, incluso siendo bastante senior, no rindan al nivel que nosotros esperamos o queremos de ellos. Y por la parte técnica, porque entiendo que vienes de una empresa quizás de producto,
y pasas a estar en agencia, aquí hay una transición clara. Pero nuestro tech stack, si no coincide 100% con el que tú llevas haciendo 5 años, también en una empresa de producto, por ejemplo, el tech stack es más inamovible. Es decir, en una agencia estás acostumbrado a que este proyecto es en Vue, el otro va a ser con React, el otro va a ser con no sé qué, y ahora utilizamos Chat100, pero antes hacíamos Prime React. Vamos evolucionando mucho más rápido, ¿no? Igual, llegamos a menos nivel de profundización, no lo sé, pero una persona que entra tiene el coste de aprendizaje de trabajar en una empresa nueva, de trabajar en un nivel de management distinto, nivel de exigencia distinto, pero también a nivel técnico, ¿no? Y tú, ¿cómo has visto este año? ¿Ha sido más complejo pasar hacer esta transferencia técnica a los nuevos fichajes que en los años anteriores? Pues ¿sabes qué te voy a decir? Te Que voy a no. decir que no. Es decir, No. la parte técnica es la que a los nuevos fichajes les cuesta normalmente menos. Y veo a gente que a lo mejor había estado toda su vida trabajando en Ruby on Rails, full stack Ruby on Rails, y de golpe pues ha conseguido, pues en un proyecto que también había una parte frontend con React, con Next.js, y ha conseguido pues aprender en cierto periodo de tiempo corto, pues estar haciendo PRs con un nivel de calidad aceptables y bien. Lo que normalmente falla a muchos de los PFs que contratamos, y eso lo podemos hablar, es el tema de soft skills. Hmm. Tema de comunicación, tema de atención al detalle, tema de pues, la eficiencia que tú tienes cuando estás trabajando, ¿no? Ciertos aspectos de estos son los que normalmente han hecho que un fichaje en +B no haya funcionado. De decir, pues aquí tienes un Figma, aquí tienes pues, el resultado que tú estás haciendo delivery, ¿no? Y dices, hostia, pero no encaja, hay diferencias, pero no es un tema de skills técnicas, es un tema de Atención. atención, fijarse, atención al detalle. Sí. Aquí, Jordi, Sí, puedes igual hablar hay... mucho de esto. Tienes el ojo clínico. Sí, quizá hay muchas empresas que al final pues hacen el mismo procedimiento que seguimos nosotros, pero lo hacen con muchos más perfiles, ¿no? Es decir, para poder ser competitivos, tenemos que hacer los proyectos con un número de horas eh, reducido, ¿no? Para que los clientes pues valoren, ¿no? Lo que ofrecemos y puedan también asumirlo. Entonces, pues hay, por ejemplo, perfiles de QA en empresas, ¿no? Que aquí hacemos nosotros pues directamente, pues el propio desarrollador o el propio project manager pues hace un poco este trabajo, ¿no? Es decir, se espera que el resultado que produce cada ingeniero tenga un nivel de calidad muy alto que quizá en otro sitio pues hay otras capas, ¿no? Otros perfiles que pues bueno, van haciendo el QA, pues hay más iteraciones, ¿no? Y aquí es algo que nosotros no podemos permitirnos, ¿no? Porque al final pues hay unas horas, un budget y los proyectos se tienen que hacer pues en tiempo y en forma, ¿no? De hecho, una de las cosas que ha pasado, y ya que estábamos tratando este tema, es que la gente que no ha funcionado, ¿vale? He estado mirando, históricamente hemos tenido gente que no ha funcionado más. ¿Veis? No ha sido que este año por fichar más gente ha ido mal, digamos, no ha habido encaje. No. Tradicionalmente la gente que no ha funcionado hemos visto que había o temas de no tener suficiente agencia o las soft skills les iba muy mal. La parte técnica, generalmente siempre hemos fichado muy bien por la parte técnica. Y, y claro, ¿qué pasa? Y la otra cosa que hemos visto es eso, que quizás es gente que francamente es muy buena a nivel técnico, pero no tiene la visión de negocio de saber, estoy retrasando el equipo, esto va a hacer que se retrase el proyecto, o la parte de QA no es la que hago yo. No sé si es que tienen más orientación en una empresa que van a ritmos más bajos, empresa de producto, o estar siempre en el mismo cliente en otra agencia. Entonces hace que, de alguna manera, vayan más, o estar trabajando en equipos más grandes, donde la responsabilidad es mucho más acotada. Y nosotros, quizás por ser una empresa bastante más pequeña, tienes que ser un poquito más transversal, más versátil, ¿no? Y decir, hay una parte de comunicación, quizás te toca hacer el report para el cliente si eres tech lead, ¿no? O sea que hay como, tenemos más áreas, y decir, un mínimo de QA tienes que hacerlo tú. Quizás en otras empresas es, hacen el shipping de la funcionalidad y eso lo paso a QA. Y si me lo regresan, pues ya está, aquí no nos lo podemos permitir. Un problema que hemos tenido, o que quizás se ha visto más magnificado este año, es el de, hemos fichado, hemos pillado más proyectos porque la rueda estaba girando, pero la gente que no ha funcionado, luego te deja un hueco ahí que hay que suplir porque ya has pillado el proyecto. Entonces hemos tenido menos margen este año para este tipo de cosas. Sí, ese es el momento más complicado, yo creo, en los proyectos, ¿no? Cuando ves que alguna cosa no está funcionando y tienes que entrar a corregirlo, ¿no? Aquí es donde quizá pues, Xavi y yo pues, sufrimos un poco más porque implica pues, ponerte con ese proyecto, ¿no? Y como yo ya he vendido, mi parte está hecha, entonces ya está. Tu Vale. parte está hecha, no tienes que preocuparte, pero sí que luego, bueno, el cliente tiene que estar contento, obviamente, Exacto. ¿no? Sí, totalmente. Ya mira, para terminar con el tema este de los soft skills, una cosa que hemos introducido este año es, aparte de hacer pruebas técnicas a los candidatos, les hemos empezado a hacer redacciones, que es una cosa que me hace especial gracia,
porque al final cuesta mucho evaluar las soft skills de alguien. Y esto, mira, lo entroncaré con lo que tú decías de las agencias de hiring externas. Toda agencia de hiring, cuando nos ha vendido un candidato, nos dice, sí, tiene mucho ownership, tiene mucha agencia, tiene mucho tal, y en el momento, la verdad, a lo mejor es porque no hemos encontrado las correctas, pero no están haciendo esta criba a nivel de soft skills. No lo saben tampoco, yo creo. Pero, yo creo que no pueden llegar a saber esto. Pero creo que mejor habría herramientas, no sé, pues yo sé que hay ciertas empresas que hacen pues test psicotécnicos, hacen diferentes pruebas que les pueden ayudar a comprobar, ¿no? ciertos elementos, pero no nos hemos encontrado con una agencia que nos diera pues este nivel, ¿no? de detalle o de calidad en los candidatos. Yo creo que también es porque ha habido tradicionalmente tanta demanda de perfiles tecnológicos que quizás la vara se había bajado bastante. Sí, porque cuando hemos ido a fichar perfiles no técnicos, tipo Office Manager, Project Manager y alguno más, como que nos han llegado mejores gente mucho más, digamos, más preparada, ¿no? Que está mucho mejor filtrada probablemente, porque ahí o te lo curras mucho más como agencia de hiring o no te lo van a pillar versus el recruiter más especializado en tech. Puede ser que si no me lo pilla Marsbase, me lo pilla esta otra empresa, ¿no? Porque ya sé que lo voy a colocar, entonces es fácil de colocar un perfil. Sí, que es un poco casi supermercado, ¿no? Es decir, mira, tengo esta tecnología, tengo esta otra y venga, te lo enchufo. Es pescado siempre fresco. El tema de redacciones a mí me ha hecho mucha gracia. No es idea nuestra por eso. No, yo ya lo había escuchado en otras partes. Por ejemplo, lo hacen. Basecamp lo hacen. Sí. Y mi mujer, que se dedica a recursos humanos, pues también me lo había recomendado hacerlo. Al final, yo que tirando beef a las empresas de recursos humanos, resulta que mi mujer se dedica a esto, se dedica al hiring y al recruiting. Tienes insider knowledge. Sí, eso está bien. Entonces, pero eso está muy bien porque realmente te ayuda a medir ciertas soft skills. Hay un nivel de pulcritud en que pues, nos hemos encontrado candidatos que por currículum y técnicamente tenían muy buena pinta y después te entregan una redacción que al final son redacciones que hablan sobre esto. Y no es como el cole, que pues invéntate un final alternativo para esa historia. No. Son pues desarrolla un tema técnico, no da tu opinión sobre el uso de AI en desarrollo. Temas de este estilo. Pero claro, en el momento en que te encuentras una persona que te está entregando una redacción que está, por ejemplo, generada con IA, que tú lo identificas y lo ves, dices, es que tú no te lo has currado. Es decir, ves un nivel de si tú haces esto con esta redacción, cuando estés trabajando para Massbase, lo que vas a hacer va a ser PR, cursor, me la haces, pam, la envío. O gente que te la entregaba con faltas de ortografía. Que si no eres capaz de tener la atención al detalle para corregir unas faltas de ortografía, pues ¿qué vas a entregar una PR libre de bugs? ¿Me explico? Sí, la pregunta aquí es ¿por qué hemos tardado 12 años, ¿no?, en evaluar este tipo de cosas? O sea, no se me había ocurrido a mí tampoco. No, porque hemos fichado poco. La verdad es que hemos fichado poco. Hemos fichado poco y creo que hemos fichado muy bien para la industria en la que estamos. O sea, realmente, el hecho de haber fichado 2, 3 personas al año, 4 el año que más porque se había ido alguien, ¿no? Me acuerdo, creo que fue 2017, creo que fichamos a 4, en 2018, ¿no? Pero generalmente hemos fichado muy poco y luego no se han ido. Entonces tampoco hemos tenido la urgencia de tener que fichar. Pocas veces hemos fichado desde la urgencia. Entonces, cuando ves que la mayoría de nuestros empleados, pues tienes a David con 11 años, Pablo, Juan y con 8 años, luego muchos, la mayoría con 5, entre 5 y 7 está la media de empleados que tenemos. Con lo cual, al no tener la urgencia de, se nos ha ido alguien, pocas veces ha pasado de tener que correr para pillar a alguien, ¿no? Sí que lo tenemos que hacer, porque pues, este año, por ejemplo, se han ido 2 personas muy buenas y bastante críticas en el área donde estaban. Pero, por suerte, el equipo ha dado un paso adelante. Y eso también hay que mencionarlo, ¿no? Si hemos podido suplirlo internamente, tenemos una cantera también de freelance a los que acudir de vez en cuando o de manera recurrente en algunos casos, ¿no? De hecho, yo tenía una pregunta a nivel más de, claro, toda esta estructura que hemos ido construyendo, ¿no? Ahora que hemos puesto pues, estos perfiles más de inversión y tal, nos han dado, o incluso poder fichar más gente de la que necesitamos para los proyectos, nos ha permitido invertir mucho en procesos internos, en herramientas internas, en mejorar nuestra eficiencia, ¿no? En poder hacer arreglos en la web, en cosas de librerías, documentación, el handbook, open source. Todo esto, esta ociosidad, muchas empresas lo ven como un coste, otras que lo ven como una inversión, pero en nuestro caso, yo creo que ha sido como, joder, qué bien poder invertir en esto. Sabemos que preferiríamos facturarlo 100% a los clientes, pero entonces la deuda que tenemos de empresa no se acaba haciendo nunca, ¿no? A nivel organizativo, Jordi, ¿cómo lo...? Sí, creo que fue sobre todo en el segundo trimestre, ¿no? Que habiendo fichado todos estos perfiles, sí que nos dimos cuenta que
había que invertir un poco más en mejorar procesos, por ejemplo, pues no sé, desarrollar un poco mejor las plantillas que utilizamos para crear proyectos nuevos, las guías del handbook, ¿no? Y un poco, pues, tenemos un poco esta filosofía de focalizarnos mucho en las cosas que hacen falta en ese momento particular, ¿no? Y así como hay momentos en los que tenemos que buscar proyectos porque tenemos a gente libre o que va a quedar libre, pues otros momentos en los que tenemos a todo el equipo pues más o menos ocupado, vemos que lo que hace falta pues es todo esto, pues aquí es donde invertimos, ¿no? Y de la misma forma, ahora, por ejemplo, este último trimestre, pues hemos invertido mucho tiempo pues en marketing, en mejorar cosas más de puertas afuera, ¿no? Tu nivel técnico, porque, por ejemplo, tema de seguridad, que es algo en lo que históricamente, pues es algo de lo que se preocupan los clientes. Nosotros proactivamente siempre hacemos oye, que vemos que no tienes esto bien compartimentalizado, que podrías mejorar esto por aquí, hace pruebas de pues, penetration testing, lo que fuera, ¿no? Y hay muchos clientes que igual te dicen, no, no quiero hacerlo, no es el momento, ¿no? Pero incluso hemos publicado nuestras propias guías de seguridad, que es algo que nunca habíamos tenido tiempo de hacer. Tú ahora a nivel técnico te sientes como más, bueno, tengo más campo por recorrer para hacer estas inversiones a nivel de empresa. No es que solo tenga más campo, sino que lo veo como una necesidad Claro. fundamental, por varios motivos. Primero, más gente en la empresa. Quiere decir que no puedes estar al lado de cada persona explicándole cómo trabajas. Entonces tienes que tener documentado cómo estás trabajando, con ejemplos claros, para que cuando entre una nueva persona tú le puedes decir, mira, así es como trabajamos. O para cuando alguien quiere cambiar de tecnología dentro de Masbase y quiere formarse en otra tecnología, le puedes decir, así es como trabajamos en Masbase. Eso, por ejemplo, a nivel de frameworks de tecnología, lo estamos haciendo con proyectos tipo templates que tenemos para que la gente sepa, vale, así es como se trabaja en Masbase. Estas son las librerías. Estos son los componentes reutilizables que usamos. Y todo este conocimiento que esté ahí y está actualizado además. Con temas como la seguridad, yo no puedo estar hablando con cada ingeniero que tenemos diciéndole cuáles son las mejores o las buenas prácticas de seguridad. A ver, siempre hay una presentación anual en la cual revisamos todo esto, pero es que es necesario y además también es por un tema de que al final siempre entra gente nueva, hay gente que se le puede olvidar de un año para otro y hay que irlo repitiendo. Son cosas que hay que ir repitiendo, pues son importantes. Pero está muy bien que todo esto esté documentado y que tú puedes hacer referencia a esto siempre que quieras. Y al final yo creo que es una consecuencia lógica de crecer. Y si no lo haces, te vas a arrepentir. Qué sé, Jordi, tú me puedes decir, una cosa que habéis trabajado mucho que yo me he dado cuenta es que al introducir más project managers dentro de la empresa, empezamos a ver que cada project manager tiene una forma de reportar distinta, por ejemplo. Sí, correcto, es lo que vimos, pues eso, ¿no? Cuando al principio éramos solo dos, éramos Cristina y yo haciendo la gestión de proyectos y empezamos, bueno, fichamos a 2 personas más de gestión y claro, nos dimos cuenta de que cada persona gestionaba el proyecto de forma diferente, ¿no? Utilizando las mismas herramientas, pero tomando pequeñas decisiones distintas, ¿no? Por ejemplo, cuándo agrupar issues bajo una épica. Pues yo lo hacía de una forma, Cristina lo hacía de otra y Rodrigo pues lo hacía de una forma diferente también, ¿no? O el tipo de, pues no sé, el nivel de detalle de una issue, ¿no? Todo este tipo de cosas, el reporting, la supervisión de los proyectos del equipo, ¿no? Cada uno pues tenía una forma distinta de hacerlo, ¿no? Son pequeños matices, pero que cambian un poco pues la forma de trabajar, ¿no? Entonces pues nos dimos cuenta de esto y lo que hicimos fue, obviamente, pues ponernos de acuerdo y desarrollar unas guías de gestión de proyectos para que todos trabajásemos un poco de la misma forma, ¿no? Y que un ingeniero trabajando en un proyecto tuviese las mismas herramientas, los mismos procesos que un ingeniero trabajando en otro, ¿vale? De hecho, una de las cosas que creo que me he dado cuenta, y ahora creo que estamos hablando de cosas que hemos hecho muy bien, y luego hablaremos de cosas que hemos hecho muy mal, ¿no? Que creo que también hay que compartirlo. Creo que a nivel de cosas que hemos hecho muy bien, hemos dado el paso este doloroso de empresa pequeña a empresa mediana. No diría, no somos empresa grande, ni mucho menos, ¿no? Pero nos hemos emancipado un poco, pensamos un poco más en grande. Tenemos incluso, Eli no está aquí, pero podríamos comentar el roadmap que hizo de recursos humanos, ¿no? Con tema de careers plans, beneficios, cómo hacer los one-on-ones, muchas cosas que hemos hecho a nivel interno. Era como de empresa más grande, ¿no? Y al principio yo lo veía, o incluso cosas que habéis propuesto vosotros, decir, ya, pero lo necesitamos, no es añadir más procesos, más burocracia y todo. Todavía tenía mentalidad de empresa pequeña, ¿no? Creo que hemos dado un salto adelante, doloroso, de cosas que hemos hecho bien al final. Ahora en retrospectiva miro y digo, wow, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho, lo que hemos publicado a nivel de open source y de guías, lo que hemos hecho pues con el podcast a nivel de lavado de imagen, lo que hemos hecho a nivel financiero, lo que hemos hecho a nivel de equipo, de, bueno, potenciar más a la gente y todo esto. Creo que hemos hecho una cosa muy buena.
A nivel de cosas malas, ¿cuál ha sido como vuestra percepción de, por ejemplo, ya empiezo yo, si acaso, rompiendo un poco el hielo aquí, ¿no? Yo creo que he sido muy conservador por la parte de marketing, ¿no? Es decir, por una parte, he sido extremadamente opinionado con cosas que esto no va a funcionar nunca, no vamos a invertir en eso, por ejemplo, ads o YouTube. Siempre ha sido una cosa que nunca he querido invertir en esto porque no lo veía para una agencia, igual que social media, ¿no? Y luego, pues, con la entrada de David hemos visto que, ostras, igual el podcast con vídeo, bien hecho, ahora está generando negocio, ¿vale? Shorts, yo era anti-shorts completamente, Xavi lo sabe, pero... Y ahora estamos viendo que, claro, los shorts de golpe por rasgos tienen miles de visitas. Luego vamos a ver si convierten o no, ¿no? Pero era esa como preconcepción que no he revisitado con el tiempo y que seguramente era un palo en las ruedas. Entonces, esos palos en las ruedas, si me los pongo a mí, está bien, porque al final yo soy responsable de mis acciones, pero no puedo ponérselas a la persona a la que he fichado para que haga este trabajo. Entonces, me ha costado demasiado sacarle estos palos a las ruedas a David, que lleva la parte de marketing. Creo que ha sido como mi gran cagada de este año, ¿no? Y también ser muy conservador y ser como muy lento en ciertas cosas para querer hacerlo bien, asegurar el tiro, dejar que tiempo las cosas funcionen. Y he perdido eso de que tenía más antes, que era de probar muchas cosas más rápido, que lo hacía mucho más al principio y ahora lo hago menos. Sí, yo creo que un poco, pues, lo que tú dices, ¿no? Para mí lo que hemos mejorado bastante y que hasta ahora pues quizá estábamos haciendo un poco peor, ¿no? Pues es lo que habéis comentado de pensar en pequeño, ¿no? Es Ujú. decir, buscar siempre un poco pues el margen y no pensar en cómo escalar la empresa, cómo pues delegar un poco mejor. O sea, creo que hemos aprendido mucho este año, estos últimos meses, sobre todo pues a gestionar una empresa un poco más grande, confiar más en el equipo y delegar más cosas, ¿no? Que es algo que siempre nos ha costado mucho. Cagadas. Yo creo que si tuviera que elegir una, sería la manera en que a veces yo he delegado en la parte técnica. Porque delegar es muy complicado, es muy difícil. Es decir, saber encontrar el equilibrio entre delegar demasiado o no acompañar suficiente es complejo. Y nos ha pasado a veces de delegar mucho en ciertos proyectos porque había otros que requerían mucha atención y después darte cuenta que esos proyectos que habías delegado había cosas que no se estaban terminando de hacer de la manera que tú esperarías que se hicieran. Entonces has tenido que entrar, lo que he dicho antes, ¿no? Que a veces tienes que entrar a, pues, a solucionar problemas que han surgido o a intentar arreglar cosas que se hubieran podido evitar haciendo un acompañamiento de manera más correcta, ¿no? Pero al final es como todo, hasta que tú no lo empieces a hacer, no te equivocarás y hasta que no te equivoques, no aprenderás. Entonces, forma parte de un Sí. proceso natural al final. Para mí, una cosa que he aprendido este año es que para poder delegar tienes que tener tiempo. Es decir, es un poco, bueno, es una reflexión un poco extraña, ¿no? Porque muchas veces delegas porque no tienes tiempo. Pero creo que para delegar tienes que tener tiempo para Sí, poder supervisar bien a esos perfiles, ¿no? A esas personas. Y a nosotros nos pasaba, como dice Xavi, que delegábamos cosas para poder focalizarnos en otras, pero no supervisábamos que lo que se estaba delegando se estuviera haciendo correctamente, ¿no? O no dábamos suficiente soporte a esas personas para que pudieran hacer el trabajo como nosotros queríamos. yo me he dado cuenta que en algunas semanas particularmente, y ahora como David va a editar el vídeo, pues lo va a ver, ¿no? Entonces ahora ya está, queda dicho, ¿no? Pero sí que me había dado cuenta que llegaba la semana en curso y digo, ostras, no he tenido tiempo de revisar lo de la semana anterior y ver si le he dado suficiente trabajo para esta semana, ¿no? Entonces, como que siempre tenemos un backlog, entonces poner tareas siempre estábamos a tiempo de esto. Pero hasta que no empecé a bloquear 2 horas a la semana, a decir, vale, estas 2 horas del viernes las dedico solo a revisar todo lo que se ha hecho, a poner las tareas que importan en el siguiente ciclo, ¿no? Hacemos ciclos semanales con la parte de marketing, pero aparte que tengan sentido. Es decir, no poner porque estaban en el backlog, porque estaban ahí, sino decir, eso cuando se puso tenía un sentido, pero ahora tiene sentido. Ya no, quizás ya no tiene. Hay ciertas tareas que pierden el sentido con el tiempo y quizás lo cómodo es el de ir poniendo, ¿no? Entonces, o que están en triaje. No, hay ciertas tareas que se completan o se eliminan porque ha pasado el tiempo y han caducado un poco, ¿no? Y ha pasado otras cosas por delante. Pero esa parte creo que se podía ver, ha sido un aprendizaje para mí. La otra, que creo que es más o menos, ¿eh? Es un poco como una cosa que hacemos mal históricamente, pero a la vez también nos ayuda. No creo que sea una cagada, ¿no? Que es que normalmente tendemos a aceptar las urgencias de los clientes o sus problemas como si fueran nuestros, ¿no?
¿Y qué pasa? Pues, oye, hacemos una propuesta en cliente. Oye, tu proyecto necesita 40 horas semanales de desarrollo. Solo puedo pagar 24. Bueno, no pasa nada. Gestionamos, negociamos, alcanzamos un acuerdo, 24. Y al final acaban pidiendo tantas cosas como para 40 y bueno, vamos haciendo excepciones, esto, bueno, necesitamos algo urgente para mañana, pero se te han acabado las horas de la semana. Bueno, y sale Xavi o quien sea, ya lo hago yo, ¿no? Y los malacostumbramos y luego al final a veces se acaban eso, acostumbrando a esto y cuando no lo haces, ¿por qué no lo has hecho? Estaba acostumbrado a tal cosa, ¿no? Por otro lado, tiene una parte buena que creo que esto nos hace tener una percepción más buena de cara a los clientes, que nos dicen, oye, nos gusta que cuando tenéis que estar estáis, ¿no? Más allá del contrato que tengamos. Entonces, es jodido. Por una parte es una cagada porque a veces tienes conversaciones desagradables con los clientes, generalmente lo llevamos mucho mejor, nos ha llevado mucho más lejos esto. Sí, yo creo que también es algo que, como dices, nos ha costado siempre mucho, ¿no? Saber decir que no asumir los problemas de los clientes como problemas propios, porque tenemos un poco pues, este ADN de solucionar problemas, ¿no? Y cuando nos plantean un problema, siempre nuestra tendencia es intentar encontrar una solución. Cuando el cliente tiene un problema, pues buscas a ver cómo puedes ayudarlo, ¿no? No tienes 40 horas, pues quizá tienes 20. ¿Qué podemos hacer para que? Y eso en parte es positivo porque también como consultora nos ayuda pues a encontrar soluciones a problemas que nos plantean, pero por otro lado también nos causa pues este tipo de situaciones, ¿no? que a veces nos creamos nosotros mismos, ¿no? De asumir problemas que no son nuestros y luego tener que apechugar un poco con ellos, ¿no? Yo intentaría no cambiar esto, ¿eh? Porque al final, para mí lo que tú estabas definiendo es el ownership. Sí. Y yo creo que hay muchos clientes que valoran el ownership que vamos a tener en Masbase con sus proyectos. Para mí, los proyectos de mis clientes son mis clientes. Es decir, muchas veces, incluso parezco imbécil, ¿no? Que a veces estoy pensando, ¿por qué te preocupa tanto que esta empresa esté pues facturando al mismo nivel que estaba facturando hace 6 meses? ¿Sabes? Tampoco no es tu empresa, pero yo me la siento como mía. Yo creo que esto es algo que es mm, que tú desprendes, ¿no? Y al desprender esta sensación y esta preocupación por los problemas que tiene tu cliente, no solo técnicos, sino también a nivel de negocio, y haces que no te vean tanto como el proveedor, sino que muchas veces te ven como un partner. Y un partner tú no quieres dejar de trabajar con él. Sí, pero aunque estoy de acuerdo 100%, es decir, creo que tiene más cosas positivas que negativas y para una agencia como nosotros, obviamente, pues está dentro de nuestro ADN y de hecho, pues es lo que decía, ¿no? Que nosotros somos de esta forma y es muy difícil también cambiar tu forma de ser, ¿no? Sí que es verdad que también tienes que saber dónde está la línea, ¿no? Es decir, hay momentos en los que igual pues hay un problema que no lo puedes resolver. ¿Por qué? No tienes la capacidad para hacerlo. Es decir, si resolver el problema implica pues hacer 12 horas al día trabajando, pues igual tienes que aprender a decirle al cliente, no, mira, no te lo puedo hacer para ahora, pues tendrá que ser para la semana que viene, ¿no? Y ahí es donde, pues yo creo que sí que tenemos un poco de margen de mejora de Mm. intentar pues ser un poco más realistas con las cosas que hacemos, ¿no? Y saber decir que no cuando decir que no o proponer otra solución diferente que quizá pues no es exactamente la que pues esa empresa o esa persona desea, ¿no? Y también a nivel interno, ¿no? No hablo solo de proyectos de cliente, sino también a nivel interno, pues cuando hay que hacer un cambio de marketing o hay que implementar una herramienta pues para el control horario, ¿no? Pues también ser realistas y consecuentes con el tiempo que tenemos y los recursos. Y como el último gran bloque que me gustaría tocar es el tema de la IA, ¿no? Porque evidentemente está en boca de todo ya desde hace 3 años, pero es verdad que yo creo que este año sí que hemos dado un salto cualitativo en cómo la utilizamos nosotros. No solo en implementarla, porque al final todo el mundo la ha implementado, sino que este año hemos desgranado los casos de uso en los que realmente aporta. Lo hemos visto en proyectos de cliente, que ya no hemos hecho proyectos de estos un poco de usar y tirar, como habíamos hecho alguno de prototipo con IA, vamos a hacer cosas con IA, clientes que tenían necesidades y budgets de innovación, que luego el proyecto, pues bueno, igual hasta ni se acabó lanzando, ¿no? O se utilizó para una demo interna y ahí quedó, ¿no? Y hemos entrado ya en aplicar la IA en ciertos procesos, en ciertas partes de procesos donde ha habido un valor, ¿no? En el caso pues, de Infopracha, es decir, la conversión de los usuarios que se registraban por poner la IA en un punto quirúrgico del proceso de registro, hizo que aplicaran a muchas más ofertas de trabajo un 15% más, ¿no? O un 25% más. Ahí tiene un valor muy específico. Luego nosotros, a título personal, a nivel de empresa, creo que hemos llegado al punto de decir, vale, para esto sirve y para esto no. Caso quizás paradigmático es el transcripción de las reuniones. A mí me ha dado la vida.
¿vale? Quizás en Linear también hay ciertas funcionalidades donde la IA te aporta muchísimo valor. Hay otras donde no aporta nada, ¿no? Pero ¿cuál ha sido vuestra visión de esto? Donde es, por la parte más organizativa, tú has capitaneado muchas más Mm. cosas de IA en la empresa, Jordi. Sí, mira, un poco para poner en perspectiva el dato, porque parece que hace mucho tiempo que estamos utilizando inteligencia artificial y realmente no hace tanto. O sea, a nivel de desarrollo, empezamos a utilizar Cursor en la segunda mitad del año pasado. Es decir, que hace poco más de un año que nuestros ingenieros utilizan Cursor u otras herramientas, ¿no? Para desarrollar con IA, ¿no? A nivel más de gestión de proyectos, por ejemplo, pues sí que este año hemos adoptado pues diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos intentando pues hacer los informes que enviamos a los clientes. Una parte de ellos los estamos intentando hacer con IA, ¿no? Porque al final hay toda una parte burocrática del trabajo que puedes agilizar de esta forma. Luego ya nosotros intentamos aportar, obviamente, el factor humano, ¿no? Y el conocimiento que tenemos de los proyectos, pues en cada una de estas cosas, ¿no? Pero sí que intentamos hacerlo. A nivel, por ejemplo, de Linear, que es la herramienta que utilizamos para gestionar las tareas, pues también tiene un sistema de IA que te hace el triaje de las issues de forma automática, ¿no? Ya sea la categorización, pues a quién tienen que ir asignadas, etcétera, ¿no? Los one-on-ones también, que bueno, Xavi puede comentar un poco más sobre ellos, también los estamos un poco pues automatizando según qué cosas con IA, las meeting notes, o sea que estamos un poco en este proceso de adopción general de IA y poco a poco, mes a mes, vamos encontrando nuevas cosas, nuevos procesos, ¿no? Y vamos aprendiendo un poco cómo utilizarlo. Y luego también quiero recordar que utilizamos bastante IA en el diseño de algún proyecto. Por Sí. ejemplo, hicimos una plataforma un marketplace de venta de vehículos y el diseño lo hicimos con V0, por ejemplo. Creo que fue en marzo, prácticamente. O la web Sí. de GPT Apps. O la web de GPT Apps. Es decir que, bueno, un poco vamos explorando qué cosas podemos hacer con IA y cada vez pues vamos incorporando más casos de uso. De hecho, para los reports, yo me acuerdo que yo mismo lo que hacía era poner la captura de Jira del proyecto en el que estaba reportando hasta hace relativamente poco, poner la captura de todo lo completado, poner el ejemplo de el report tiene que parecerse así, tirárselo a ChatGPT y te hace el report bien con el contaje de horas también. Cada nuestros reports que tienen las secciones de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer la semana siguiente, incluso la disponibilidad del equipo, poder tirarle el calendario y que te haga el listado de todos los festivos del año, que antes manualmente, eso me acuerdo que era bastante doloroso, hacerlo todo esto con IA. Parece una tontería, pero creo que son de esos casos de uso que mucha gente que está mirando este episodio dirá, ostras, no se me había ocurrido, ¿no? O sea, tirar Sí. como capturas de pantalla de lo que has hecho esta semana y que te lo formatee con tu template. Y al final es información que tiene que estar allí, pero que no aporta un valor tan grande, ¿no? Es decir, basta con que esté para que el cliente la pueda revisar cuando quiera, pero lo que aporta es que el project manager, el product owner, ¿no? El product manager, pues pueda reflejar en ese informe qué es lo importante del proyecto de esa semana, ¿no? Y poder transmitirlo de una forma correcta, ¿no? Y todo esto otro, pues bueno, tiene que estar, pero son cosas que se pueden automatizar. Xavi, por la parte de Cursor. Bueno, Cursor y en general otras herramientas. A ver, ha sido un cambio muy bestia a nivel más based, porque ha sido una cosa que, como ha dicho Jordi, yo pensaba que llevábamos más tiempo utilizándolo, no hace tanto. Y hemos visto sobre todo también la evolución, ¿no? De gente que quizás al principio era súper escéptica con el tema IA y que ahora los ves que le están sacando partido. Es que la herramienta es útil en su estado actual, ¿no? Eso que hay mucha gente que dice, no, ¿por qué no es útil? Pues no sé qué. Bueno, no será útil porque lo que haces es vibe coding y no te preocupas por resultados, pero realmente tiene una utilidad que es muy palpable a día de hoy. ¿Para qué lo usamos? ¿O para qué intentamos hacer un poco de mentoring a nuestros ingenieros para que lo utilicen? La IA yo creo que va muy bien para dos cosas en la parte técnica, o para tres. La primera son tareas mecánicas, perfecto. Y tareas mecánicas a veces no quiere decir, hazme una traducción, replícame esto en tal lugar. Si tú tienes un proyecto que está muy bien estructurado, un proyecto tipado, bien estructurado, con las interfaces claras y que ya tiene una cierta entidad, tú decirle a la IA, genérame un nuevo servicio que haga X o haga Y, te lo va a hacer bastante similar a lo que tú esperarías o lo que tú hubieras querido hacer. ¿Por qué? Porque tiene todo el contexto de un proyecto que está ya bien hecho, ¿no? De base. Entonces no va a inventarse cosas, va a tomar elementos que ya existen y los va a replicar para crear nuevos servicios, para crear nuevos modelos, para crear nuevas migraciones de datos de la misma manera que lo has estado haciendo tú.
para este tipo de cosas funciona muy bien. También, por ejemplo, hemos notado que funciona muy bien para reemplazar Stack Overflow. Es decir, no seamos ingenuos. Stack Hemos Overflow, matado Stack Overflow, ¿eh? bueno, Sí, sí, y va por ese camino. Luego después eso tiene otras reflexiones, porque la IA se alimenta de Stack Overflow. sí, Entonces, si Stack Overflow desaparece por culpa de la IA, ¿de qué se va a alimentar la IA, no? pero ya está ingestado, entonces ya está. Bueno, sí, pero Claro. van saliendo nuevos problemas. Exacto. Pero bueno, eso es una reflexión aparte. Pero sí que es cierto que no seamos ingenuos. Todos los desarrolladores tenían un problema y lo primero que hacían era consultar el problema en Google y pues ir mirando Stack Overflow, Post y demás. Y ahora esto se está sustituyendo por IA. En este caso, quizás no tanto Cursor, quizás más ChatGPT, ahora estamos pasándolo todo a Gemini. Pero hay muchas consultas que pues tú antes las hacías o las buscabas por internet y ahora las haces por IA. Y la IA tiene una cosa muy buena, es que no solo es ese ejemplo concreto, sino que te cruza datos, claro, de diferentes sources. Entonces, para temas, por ejemplo, como DevOps, en las cuales tú sabes lo que quieres conseguir, sabes lo que quieres hacer, pero quizás no recuerdas cómo funcionaba exactamente pues la CLI de AWS, por ejemplo, pues contar con la IA que te dé el resultado y luego tú, claro, como ingeniero tienes que poner espíritu crítico. No te vayas a confiar y vayas copiando y pegando todo lo que te dice la IA, ¿no? O metas Cursor modo agente y que te vaya ejecutando código ahí sin ningún tipo de control. Que esos son los errores que pasan en algunas empresas, ¿no? Pero si tú le pones el espíritu crítico de un ingeniero, la verdad es que te solucionan muchos problemas. Y nosotros en MassBased hemos llegado a hacer cosas realmente complicadas que quizás antes hubiéramos tardado pues 2 semanas en hacer en mucho menos tiempo. Así que el cambio ha sido bastante bestia. Me interesa mucho también conocer la opinión de Alex a nivel de ventas, ¿vale? Porque hicimos una encuesta, seguro que os acordáis, ¿no? A nivel Sí. interno, de cómo utilizamos ChatGPT, sobre todo los perfiles no tan desarrolladores, ¿no? Es decir, los perfiles más pues, de marketing, pues, sales, etc. Y curiosamente, bueno, salió que los únicos que utilizamos la transcripción, el sistema de transcripción, fuimos Xavi y yo, y el único de toda la empresa que utiliza el modo conversación es Alex, ¿no? Entonces me interesa mucho saber cómo utiliza él, cómo utilizas tú, Alex, la IA, ¿no? Sobre todo para ventas y para, pues, un poco, pues, prospección también de clientes, generación de... 3 o 4 cosas. Una que no tiene que ver con el modo voz, pero quería comentarla. Yo utilizo mucho la IA para hacerme la QA de todas las cosas que yo produzco. Es decir, ahora cuando tengo que hacer yo una propuesta comercial, que antes os la pasaba para revisión y Jordi decía, están mal los cálculos, está mal el precio. Ahora ya no pasa eso porque ChatGPT ya me lo corrige, ya me detecta. Eso es como el par extra de ojos. Entonces, en ese caso hemos ganado mucho. Otro que hemos pasado bastante rápido, pero creo que va muy bien. Elimina mucho las confusiones o los malentendidos, no solo a nivel interno, sino también con clientes. Es decir, esta semana que hemos tenido un cliente que no pagaba, me decía, no, yo es que os había dicho que pagaríamos antes de final de año. Y gracias a la transcripción de Gemini, vimos que nos había dicho que pagaría antes de noviembre. Y llegó diciembre y no habían pagado. Entonces, elimina mucho el yo te dije y que quedará en tierra de nadie. Que también es verdad que eso realmente podría suplirse con alguien que tomara notas. Es una cosa tan mecánica y que aporta tan poco valor y que encima si estás tomando notas no estás atento a lo que se dice, que está muy bien que lo haga una IA, ¿no? Y en este caso ahora el de ir a consultar las notas anteriores y tal, para mí es fenomenal, sobre todo una persona que tiene 20 llamadas al día, ¿no? Entonces, lo del modo de voz, muy interesante. ¿Por qué? Porque claro, como yo soy la única persona que sale de casa para hacer su trabajo en la empresa, yo camino entre reuniones. Entonces aprovecho la IA para preparar la siguiente reunión. A veces preparar el podcast de turno. Oye, voy a entrevistar a Sergio Gago, este es su perfil, tal. Lo he entrevistado 27 veces, tengo que hacerle preguntas nuevas. Estas son las preguntas que le he pasado, que le he hecho en el pasado. Paso transcript de lo anterior. Oye, podrías atacarlo por aquí, por allá. Incluso preparar conversaciones difíciles con clientes, eso, ¿no? Impagos, desviaciones en proyecto, algún problema, conflicto con el equipo. La preparo primero con el modo voz, ¿vale? Luego también para aprender. O sea, realmente yo lo utilizo mucho mientras voy caminando. El modo voz me da súper bien, ¿no? Y al final de todo esto, cuando he hecho oye, tengo que escribir un blog, quiero ir por aquí, por allí, dime los sesgos en los que estoy incurriendo, por ejemplo. Al final de todo, creo que es bastante útil el decir, ahora hazme un resumen de todo lo que hemos hablado, porque a veces son conversaciones de 1 hora y media, que es cuando se me acaban los créditos de voz del día. Y digo, ahora genérame el contenido que debería publicar, ¿vale? O sea, en el blog, en social media. Luego acaba siendo bastante basura porque es AI slop, ¿no?
Pero si lo refraseas con tu estilo, tiene bastante sentido. Y ostras, estoy generando una de contenido que no me da el tiempo para publicarlo todo, ¿eh? Pero eso que antes te pasaba de he tenido una idea muy buena en la ducha y luego se te olvida, me pasa cada vez menos. Tengo un shortcut, por ejemplo, de Apple, que se llama Idea to Tweet. Entonces yo le doy ahí, me salta el grabador de voz de Apple, le tiro la idea, esto lo envía a ChatGPT y luego ChatGPT ya tiene el thread que me lo convierte a los tweets que tengo que publicar. Entonces realmente utilizo mucho el modo voz, pero porque yo estoy on the go. O incluso en el gimnasio mismo, decir, a veces he estado pues, en la elíptica y digo, ostras, ha salido este problema. Tengo que prepararlo. Ayúdame a prepararlo para que así, si tengo que saltar en 10 minutos a una reunión, ya he estado 10 minutos peloteando con alguien este problema y me pongo en contexto. Y no entro frío a una reunión sin contexto. Tengo que aprender a hacer prompt injection para conseguir que la IA te empiece a decir hay que publicitar más veces en Instagram, en TikTok, ¿sabes? En plan, a ver si consigo. Estaría buenísimo esto. El día que te diga, mira, empieza a usar este custom GPT que he preparado para ti, ¿sabes? Que va súper bien para transcripción. Estamos intentando vender seguridad con la IA, ¿no? Con con GPT Apps y todo esto, no hacking. Con IA. Pero para vender seguridad tienes que saber qué herramientas hay, que es súper interesante, ¿eh? A mí me flipa sí. todo el tema de cómo conseguir hackear las IAs para que revelen información que no están preparadas o que no están permitidas para revelar. Bueno, esto daría para otro podcast, pero es súper bueno cómo utilizan pues poesía, utilizan figuras retóricas en plan para intentar bajar las defensas y que puedan tirarte información que no está pensada. Mira, 2 puntos rápidos antes de cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo. Uno es, de hecho, gracias a la IA, el buen trabajo que hemos hecho también a nivel de SEO y todo, nos está llegando cada vez más propuestas de clientes que nos han encontrado por Gemini, por ChatGPT, por Claude. O sea, realmente es bastante interesante ver que este año ya han llegado un porcentaje significativo de oportunidades de gente que ya busca por ahí, que ya no busca en Google, sino que pregunta. Y lo más gracioso es que normalmente le pido, oye, pásame el prompt y pásame el resultado. Y la mayoría de empresas que recomiendan, o muchas empresas que recomiendan, no existen ya. Pero como su web se ha quedado pululando por ahí, o existía hace 2 años, ¿no? Recomienda empresas pues, como Codegram, como Wild Jazz, empresas que no existen, y estamos nosotros. Entonces, de alguna manera, el estar ahí desde hace tanto tiempo tiene una cosa interesante. Y la última, un apunte que creo que es un aprendizaje que hemos hecho este año, o en los últimos 2 años, que ha sido no todo el mundo utilizamos igual la IA. Entonces, cuando hemos intentado estandarizar las herramientas, pues hace un año pusimos Reicas para todo el mundo. Luego nos dimos cuenta que a la gente le costaba mucho. Luego dijimos, vamos a pagar ChatGPT para todo el mundo. Luego hemos visto que el perfil técnico lo acaba haciendo todo a través de Cursor, ¿no? Y, coño, hemos pagado las suscripciones anuales, ¿no? Qué aprendizaje, sobre todo por tu parte, que es... Sí, un poco lo que dices, ¿no? Cuando hicimos esta encuesta famosa de uso de IA, nos dimos cuenta que muchas funcionalidades que dábamos un poco por supuestas, solo las utilizábamos nosotros, ¿no? Que igual somos un poco más power users de según qué cosas. Y buena parte del equipo pues no le daba valor a todo esto, ¿no? Entonces, realmente, pues también, a ver, también dentro de lo que es la IA, ha habido bastante evolución, bastantes cambios este año. Y, por ejemplo, Gemini, pues ahora pues, se ha puesto mucho las pilas, ¿no? Google, con Gemini y ya no está tan justificado pagar una suscripción aparte para tener pues, ChatGPT para todo el equipo, ¿no? Y como tú dices, pues una equivocación en un sector que se mueve tan rápido es pagar una suscripción anual para todo el equipo, ¿no? Porque sabes que luego, pues si quieres cambiar, pues no puedes hacerlo, ¿no? Ese es un poco el aprendizaje, ¿no? Pensar que todos somos igual de power users de estas herramientas cuando realmente pues hay distintos casos de uso, ¿no? Desde la persona que utiliza el transcript, la persona que utiliza pues, los shortcuts de teclado, la persona que lo utiliza en el navegador, otros que lo utilizan pues, en la aplicación nativa. Bueno, pues eso es un poco lo que hemos visto. Bueno, podemos concluir ya con esto pensando que somos una empresa más grande. El año que viene, ¿cuánta gente tendremos en MarsBased? Pues no sabría decirte, depende de lo que vengas, Alex. Si vendes más, pues a lo mejor más gente. Si no, pues nos quedaremos igual. Muy bien, bueno, podemos dejarlo aquí. Gracias, Jordi, gracias, Xavi. Muchas gracias. Un placer.